cuenta que en la Escritura hay algunos pasajes inverosímiles que son a veces difícil de comprender? Por ejemplo, encontramos un texto como el de Génesis 39:12, donde se nos dice que José se mantuvo fiel aún en tierra extraña y siendo un esclavo. Otro pasaje, Hechos 16, cuando Pablo y Silas son llevados a la cárcel, son maltratados, son encarcelados y cantan himnos a Dios en medio del dolor. Otro pasaje inverosímil es Segundo de Reyes 5, una niña hebrea, esclava, arrancada de sus padres, resultado de un botín de guerra, pero manteniendo viva su fe. ¿Sabes? Mantener la fe en tiempo de crisis no es fácil ni es común. Regularmente, la mayoría de los cristianos somos fieles a Dios cuando todo nos sonríe. Pero cuando las cosas cambian, cuando viene la crisis, cuando viene la pérdida, a veces algunos salen corriendo por la puerta trasera. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Cómo mantener la fe en tiempo de crisis. Lo hermoso del personaje que vamos a estudiar hoy no es solo que aprendió a mantener la fe, sino que además en medio de la crisis aprendió a compartir la fe. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Una misionera inverosímil. Es la lección número 3 y estamos listos para iniciarla. En un momento, comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 3. Esperamos que sea un repaso como los que hemos tenido, repasos de bendición para cada una de nuestras vidas. Y queremos también darle la bienvenida a todos los que nos siguen, pero también a los que están aquí con nosotros. En primer lugar, al pastor Abraham Ramírez, quien es actualmente el pastor del distrito de Neza. Pastor, queremos darte una cordial bienvenida a esta lección número 3. Gracias, pastor. Pues sí, en esta ocasión consideraremos una misionera muy especial, una niña, ¿verdad? Haciendo algo que es difícil de creer, algo inverosímil, pero lo hizo. Correcto. Pero siempre dependiendo de Dios, sin duda alguna. Manteniendo la fe, ¿verdad? Manteniendo la fe en momentos de crisis, en situaciones desventajosas, pero eso nos enseña que debemos nosotros predicar la palabra en cualquier situación. Amén. Es lo que vamos a ver. Claro que sí. Gracias, pastor Abraham, que has aceptado estar nuevamente con nosotros y él es ya de casa. Pero tenemos hoy un invitado especial, como cada semana ustedes se habrán dado cuenta, tenemos diferentes invitados y eso enriquece por supuesto este repaso. En esta ocasión tendremos al pastor Javier Muñoz, quien es el director de Ministerio Personal, Escuela Sabática, director de Mayordomía y otras cosas más de la Unión Mexicana Central, y nos place darte una cordial bienvenida, pastor Muñoz. Gracias, pastor Edgar. Es un gusto estar aquí en el repaso de la lección y analizar sobre todo cómo se puede testificar aún en medio de la adversidad y de la crisis. Claro que sí. No es fácil testificar en medio de circunstancias adversas, así que lo que vamos a ver hoy yo creo que será muy interesante para toda la congregación. Claro que sí. Gracias, pastor Muñoz. Y pues es su área, ¿verdad? Ministerio Personal. Así que vamos seguramente a enriquecer muy bien con su presencia y sus comentarios este repaso. Si les parece bien, vamos a mandar algunos saludos. Como ustedes saben, nos es muy placentero leer todos sus saludos que nos escriben en los diferentes medios y agradecemos que lo hagan. Eso nos enriquece y nos hace mejorar este programa. En esta ocasión tenemos algunos saludos. Pastor Muñoz, ¿tienes algún saludo por ahí? Sí, pastor, sabes que ahí queremos enviar saludos a Fabián Barreiro de la congregación de Canelones de la Unión Uruguaya. Así que le mandamos saludos a él y asimismo también a Miguel Blanco de Colombia. Su familia está aquí en México, así que es especial para él poder enviar saludos. Así que pues le damos saludos a Miguel Blanco. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. Saludos a Fabio Campos Lucas. Él nos contacta desde Brasil. Así que un saludo para él y para toda la congregación, la iglesia donde él asiste. También para Cecilia Pérez. Ella nos contacta desde Ginebra, Suiza. Así que hasta allá van los saludos. Hermana, que Dios le bendiga y haga pasar estos saludos también a la congregación donde usted se reúne. Claro que sí, desde allá nos sigue. Muy bien. Y vamos a continuar con nuestros saludos locales. El distrito de Coyoacán, Floresta e Iztapaluca, les mandamos un saludo. Sabemos que muchos hermanos ven este repaso y que les es de bendición
a su estudio personal, pero también a los maestros que comparten este repaso con sus alumnos. Bien, sin más preámbulo, vamos a proveer lo que es el bosquejo, que en 3 sencillos puntos pues trata de desarrollar el contenido de esta lección. Vamos con el primer punto, Pastor Muñoz, proporcionándolo. Sí, mira, el primer punto tiene que ver con el problema de los peros. Y realmente no hay ningún ser humano que no tenga un pero. A causa de que estamos en un mundo de pecado, todos tenemos algún problema. Pero ¿cómo vamos a enfrentar ese problema? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se puede llegar a convertir un problema en una bendición? Claro que sí. Lo vamos a Va a ver. ser interesante ese punto, los pero. Así que el primer punto, el problema de los pero, porque a veces el pero es lo que hace cambiar todo lo que viene después. El segundo punto, Pastor Abraham. Y el segundo punto, pastor, será misionera en desventaja. Vamos a ver cómo es que este personaje, la niña en casa de Naamán, rodeada de desventajas totalmente, ¿verdad? Ella pudo testificar acerca del Dios en quien creía. Muy bien. Así es que eso es lo que vamos a ver en el segundo. Excelente. Estará rica de lecciones este punto. Seguramente será de mucha bendición. Y el tercer punto, si les parece bien, misión cumplida, ¿verdad? A final de cuentas, la misión se cumplió, ¿verdad? La misión quedó completa Así. con los procesos de Dios, ¿verdad? Los procesos de Dios. Así que serían nuestros 3 puntos del bosquejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos para el desarrollo de esta lección número 3, la misionera y verosímil. Ya regresamos. Bien, vamos a dar inicio al contenido, al desarrollo de esta lección número 3, la misionera y verosímil. No sin antes pedir la bendición de Dios. Les invitamos a que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra y en el repaso de esta lección tan hermosa, que nos recuerda, Señor, que todos, sin importar la edad, sin importar la clase social, sin importar dónde estemos, tenemos siempre la oportunidad de testificar de tu amor y de tu precioso evangelio. Ayúdanos a entender cómo hacerlo, Señor, y a mantener la fe en medio de la crisis. Solamente tú nos puedes mostrar el camino, que nuestras palabras y pensamientos sean santificados por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno con esta lección. Vamos con el primer punto, que es el problema de los pero. Pastor Muñoz, el problema de los pero. Decíamos al inicio de este repaso que siempre hay un pero, ¿verdad? Uno dice, da una noticia y después dice, pero, y cuando viene después lo del pero, ya es algo negativo regularmente, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto del pero con el caso de Naamán? Bueno, como la lección menciona, en el capítulo 5, el versículo 1, nos da justamente el pero de Naamán. Sí. Nos dice que Naamán era un personaje muy, muy especial. Dice que era bueno, para empezar, era de Siria, una potencia en ese tiempo, ¿no? Entonces vivía en Siria. Correcto. Pero era general del ejército. El cargo que él ocupaba realmente era un cargo pues muy elevado. Era un gran varón ante su señor y lo tenía en alta estima ante él y ante el pueblo. Así que dice también que era valeroso. Y viene el pero era leproso. Ese era el problema. O sea, tenía muchas cosas. Rico, influyente, famoso, bien acomodado, todo lo tenía. Aparentemente todo para ser feliz. Sin embargo, está el pero. Y generalmente a nosotros no nos gustan los pero. Pero analizaba el título de esta primera sección, el problema de los pero. ¿Realmente será un problema los pero? Porque puede convertirse un pero en una bendición. Exactamente. Entonces, ¿de qué depende? Mira, cuando llegan los peros a nuestra vida, o nos apartamos de Dios, o nos acercamos más a Dios. Entonces va a depender de nosotros, como dice Morris Bender en una ilustración, de que es el mismo sol el que va a derretir la cera o va a endurecer el barro. Entonces, ¿de qué depende? De nuestra naturaleza, de nuestra condición. Y aquí vemos en el caso de Naamán que el pero no fue una maldición.
Correcto. Lo llevó, lo condujo justamente a encontrar ese Dios maravilloso. Así es, fue una bendición, porque la palabra de Dios declara, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero sabe perder su alma? Realmente, Naamán lo tenía todo en esta tierra, pero no tenía lo más importante, que era la vida eterna. Entonces, el pero, en este caso, Dios lo usa para transformarlo para bendición. A veces si no hay problemas, si no hay peros en la vida, avanzamos en una carrera frenética. Lejos de Dios. Sí, nos puede conducir lejos de Dios. Entonces, a veces los problemas nos ayudan a levantar la vista hacia Dios, como aquella ilustración del hombre que quedó en la azotea de un edificio y que aventaba monedas, la gente llegaba, las tomaba y seguía caminando. Pero cuando empezó a aventar piedras, y toda la gente dijo, ¿dónde están llegando? Y levantaron la vista, ¿no? Una ilustración de lo que ocurre realmente en la vida de todo ser humano. Cuando llegan los problemas, es una oportunidad para refugiarnos en Dios. Entonces, Dios usa los peros en muchas ocasiones para mantenernos cerca de Él, Amén. para levantar la vista. Y ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista misionero, ¿cuántas personas han sido ganadas gracias a Dios por los peros? Amén. Creo que todos los que estamos aquí también somos el resultado de un pero, somos ¿verdad? el resultado de un pero. Porque las crisis en la vida, Pastor Abraham, siempre llegarán, ¿no? Sí, pastor, porque aunque aparentemente Naamán tenía todas las ventajas, además de que poseía riqueza, posición, bienes, ¿verdad? También poseía una cosa, que esas cosas lo hacían tener. Y esa cosa que tenía se llamaba orgullo. No tengo necesidad de nada, ¿no? Los que tienen todo posiblemente puedan decir, o es más fácil que digan, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que entonces Naamán pudiera vivir tranquilo, feliz, pero gracias a Dios tenía un pero en su vida, ¿no? Y ese pero fue el que lo hizo acercarse a Dios. Ese pero, su enfermedad lo puso en contacto con Dios. Así que entonces las circunstancias negativas a veces tienen que derribar el orgullo, nos hacen sentir nuestra necesidad y entonces decir y preguntarse, ¿a dónde voy? ¿Sí? ¿A quién busco para la solución de mi necesidad? Yo creo que ese fue el caso de Naamán. Tenía todo, pero, bendito sea Dios por su pero, tenía una enfermedad grave, incurable en ese entonces, ¿verdad? Y que solamente un milagro divino podía curarlo. Entonces, si solamente un milagro divino podía curarlo, entonces tenía que buscar a Dios. Así que su enfermedad, su pero, lo llevó a Dios, ¿sí? Sintiendo su necesidad. Ahora, era orgulloso, sí, porque tenía muchas cosas, pero Dios se encargó de ir derribando poco a poco sus peros, ¿sí? Su orgullo, para entonces cumplir la misión en ese corazón. Pastor, yo creo que entonces podemos ver que los peros en la vida, los problemas que llegan al ser humano, preparan el corazón para buscar a Dios. Y es ahí donde yo quisiera hacer una reflexión para la iglesia, para toda la hermandad. Siendo que son oportunidades donde el corazón se prepara para poder recibir el mensaje del Señor, deberíamos aprovechar esas oportunidades. Exactamente. Pastor Muñoz, ¿sabes que una vez recuerdo que una hermana me dijo, nunca he dado un estudio bíblico, pero quisiera hablarle a una amiga muy querida? ¿Cómo le hago? Y entonces a mí se me ocurrió, yo creo que motivado por el Espíritu Santo, le di una respuesta interesante. Le dije, espera que llegue el momento de crisis. Cuando llegue el momento de crisis, es la oportunidad perfecta para hablarle de Dios. Y miren, afortunadamente el momento de crisis, digo afortunadamente, el momento de crisis llegó, se postró con una enfermedad en cama, con una mujer joven, una enfermedad en cama que la mantuvo por meses postrada ahí en su lecho. Y de esa manera ella no podía moverse para que entonces esta persona llegara, le compartiera el evangelio y se bautizó. Sí. ¿Cómo los momentos de crisis, verdad? Los momentos así, a veces justamente son las oportunidades que tenemos para hablarles del amor de Cristo. Así es. Realmente creo que estamos dejando entonces como iglesia ir muchas oportunidades. Y a veces llega otra denominación en ese momento, ¿verdad? Y sin el tener el mensaje bíblico, los ganan para su congregación.
En una ocasión, en Monterrey, íbamos en la carretera y de pronto había un sepelio. Y un compañero que es pastor, en ese tiempo éramos estudiantes, dijo, vamos a bajarnos. Se bajó y empezó ahí, le dieron la oportunidad de hablar. Y en esos momentos de crisis la gente aceptó el mensaje y después empezó una serie de estudios bíblicos con varios de la familia. Fue una manera abrupta así de entrar a ese lugar donde estaba ese sepelio. Pero a veces nos enteramos que en la calle hay necesidad, alguien está enfermo, alguien, su hija se fue de casa o está en prisión, algún familiar. Son momentos de crisis, de peros en la vida, que deben ser aprovechados por nosotros, porque justamente ese es el enfoque de la lección. Amén. Misioneros. Y nosotros, todos los que nacimos en el reino de Dios, hemos nacido como misioneros. Amén. O sea, Sí, pastor, cuando hay crisis en la vida, entonces la gente busca un poder mayor que ellos, ¿no? Porque se dan cuenta que esa crisis, esa situación por la que están pasando, no pueden salir ellos mismos por sí. Entonces necesitan un poder superior. Es cuando debemos aprovechar, ¿no? Ahora, a veces nosotros ya le dimos el Evangelio a alguien o tratamos de darle el Evangelio y nos rechazaron. Creo que podemos ir a ellos otra vez. Porque esa persona tal vez hace 6 meses no tenía diabetes, por ejemplo. Hace 6 meses una pareja no tenía hijos. Ahora siente la necesidad de saber cómo educar al hijo. Hace 6 años no había un cáncer. Hace 6 meses o algún tiempo atrás no había un cáncer. Ahora hay. Hay que retomar, hay que ir, porque las circunstancias adversas se presentan constantemente y es nuestra oportunidad para hacerlo. A un compañero que sacaba estudios bíblicos por donde sea, le preguntamos alguna vez, oye, ¿cómo le haces para sacar estudios bíblicos y compartir la fe? Fácil, nos dijo, me voy a las farmacias. ¿Y qué haces en las farmacias? Pues yo me fijo, ¿quién compra antibióticos? Y el que compra antibióticos tiene una persona enferma. Y entonces, cuando sale la persona, yo la abordo y le digo, ¿tiene algún familiar enfermo? Sí, mi hija está enferma. ¿Le gustaría que orara por su hija? Yo soy un ministro. Sí, cómo no. Y así empezaban los estudios bíblicos. Así que las circunstancias adversas es la oportunidad de Dios y de nosotros y las debemos aprovechar. Amén. Perdón. Y hay lugares, pastor, o sea, los hospitales, las prisiones, ¿Sí? que está lleno de Gente en crisis. en crisis. Y entonces, bueno, yo creo, a mí me ha tocado ir a orar por una persona en un hospital y el que está a un lado me dice, ore por mí. Claro. O sea, realmente son terrenos donde la gente está ávida porque se ha preparado su corazón a causa de la crisis. Las oportunidades son muchas. Dios permita que nosotros podamos ser los obreros fieles, que estemos listos para llevar esperanza en momentos de crisis. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección maravillosa, lección 3, la misionera y verosímil. En un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 3, la misionera inverosímil. Hemos ya analizado el primer punto, el problema de los pero en la vida. Y ahora vamos a entrar con el segundo punto, que es misionera en desventaja. Otro pero, ¿verdad? Y Pastor Abraham, háblenos un poquito de las desventajas del instrumento que Dios eligió para traer sanidad, ¿no? Sí. Pastor, el libro de Segunda de Reyes no ubica a la niña inmediatamente en la casa de Naamán. Hace referencia de ella antes de que llegara a la casa de Naamán. Dios prepara todo. Sin duda alguna, Dios ya tenía un plan para Naamán. Y entonces Dios es el dueño de los tiempos y las circunstancias. Y a veces, bueno, en repetidas ocasiones, Dios usa las adversidades para llevar el mensaje a quien lo necesita. Amén. Dios ya había localizado, ya había visto a Naamán, tenía una necesidad, sabía Dios que ese hombre podía responder positivamente al mensaje y preparó todo, los tiempos y las circunstancias para que él se salvara. Y vemos en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 2, dice, de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Okay. Hay escaramuzas, hay batallas en los linderos de Israel y de Siria, y entonces en una de esas escaramuzas agarran o toman cautivas a muchachas, niñas, y se las llevan. ¿Okay? Ahí vemos, desde ahí Dios va poniendo las circunstancias. Una niña que es arrancada de su entorno familiar, es llevada a otro país, ¿verdad? Una niña, no dice la Biblia qué edad tiene, pero yo me imagino una niñita de 13, 14 años tal vez, y es llevada. Y entonces, pues supongo que no era la única. Y la esposa de Naamán, o Naamán le dice a su esposa, escoge a quién quieres como que te ayude en la casa. Ah, pues a esta. Buena elección, supongo, ¿no? Y entonces la toman y la llevan allá. Y pronto se dan cuenta que esa niña, pobre, esclava, extranjera, con todas las desventajas que pudiera tener una mujer en ese entonces, ¿sí? Es diferente. Empiezan a ver que esa niña es diferente, vive de una manera extraordinaria, es fiel, ¿verdad? En fin, ahorita yo creo que lo vamos a mencionar. Y entonces en medio de todas esas adversidades, entornos, ¿verdad? Era para que la niña se pusiera a llorar. Claro. ¿Verdad? Es para que una niña estuviera llorando. Dudando de su Dios. Dudando de su Dios, sí, ¿por qué me pasa a mí? Ahora, no sabemos qué le pasó a sus padres. A lo mejor los mataron. Viene con odio, con resentimiento en su corazón. Tenía muchas razones para estar triste, hasta caer en depresión, ¿verdad? Pero no es así. Creo que había aprendido bien en casa algunas cosas y tal vez podamos mencionarlas después, ¿no? Pero en medio de todas esas desventajas surge una misionera, ¿sí? Surge alguien que le gusta compartir a su Dios. Amén. Que le gusta decir las maravillas y proezas que puede hacer su Dios. Porque dice que le dice a la esposa de Naamán, si mi Señor fuera el profeta. Es decir, ella tiene confianza en el Dios, en quien cree, y tiene confianza en su profeta, en el profeta de Dios. Así que entonces lo hace de manera, presenta el mensaje de forma atractiva, aunque sus circunstancias no son atractivas. Tremendo. La importancia de mantener la fe, pastor. Sí. La fe. Eso es muy importante. Mira, realmente el contexto de toda la lección se titula Misioneros. Y vimos a Abraham, vamos a ver a Jonás, a Pablo, a Pedro, pero estamos viendo a esta misionera inverosímil. ¿Por qué inverosímil? Porque, como mencionó el pastor Abraham, es difícil testificarle al que nos ha hecho daño. Es fácil testificarle al vecino que nos sonríe, que la lleva bien con nosotros, pero al que nos avienta basura, al que nos malvé. Y entonces,
Este es el caso. ¿Cómo ser un misionero en situaciones adversas, en situaciones tensas, en situaciones de rechazo, tal vez porque ella fue llevada de su tierra? Imagínate nada más, arrancada de su familia. Realmente, como se ha comentado, es para que ella estuviera deprimida, incluso hasta a punto de perder la fe. Claro. Pero eso es lo que la hace una misionera inverosímil. ¿Cómo nosotros ahora, en este tiempo, podemos ser misioneros inverosímiles? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición. Ese es el mensaje de esta lección ahora. Correcto. ¿Cómo poder ser misioneros no cuando todo va bonito? ¿Cómo poder ser misioneros aún con aquella gente que nos hace daño? Y nosotros vemos aquí a esta jovencita cómo es que fue una misionera. Porque, Pastor Muñoz, hay mucha tendencia hoy en día en la iglesia a que cuando llegan las crisis, la gente, de la iglesia estoy hablando, los que hemos sido llamados a ser los misioneros, salimos corriendo, pastor, salimos corriendo. Esta es una lección para todos nosotros. Vienen las crisis. ¿Y quién te dijo que no iba a haber crisis en tu vida? ¿Quién te dijo que todo iba a ser color de rosa? En medio de tu crisis, testifica, mantén tu fe, habla de tu Dios y no salgas corriendo. No, pues es que ya me fue, yo doy el diezmo y me va mal y mejor me voy. Pastor, ¿qué lección para nosotros hoy? Yo creo que aquí nos revela que cuando nosotros mantenemos la fe en medio de la crisis, cosas grandes ocurren. Amén. Cosas maravillosas ocurren. Un general de la nación más poderosa de aquel tiempo fue ganada por una niña. Amén. Que mantuvo la fe en medio de la crisis, que pudo testificar. O sea, realmente, a mí me sorprende, pastor, por qué le dice a la señora, esta niña, comentábamos ayer con mi esposa, ¿y qué edad tendría? Pues no sé, unos 17 años, no sabemos qué edad tendría, pero era una adolescente, una jovencita. Y de pronto la señora le cree. Y de pronto Naamán le cree. El general del ejército le cree. Y a tal punto que va a decirle al rey, pues mira que la niña, o sea, se va transmitiendo. Y el rey le cree, pues vete a donde está el profeta. O sea, ¿qué había en esta niña? Claro, la pregunta es, ¿qué había en esta niña para que le crea? ¿Qué vieron? Obviamente no era una niña irresponsable. Exacto. No era una niña que andaba procurando hacer lo menos posible. O sea, como trabajadores, porque ella era una trabajadora en el palacio. Correcto. Yo creo que nuestra vida, si nosotros damos buen testimonio, hacemos las cosas no solamente mientras nos ven, sino las hacemos como para el Señor, como dice la palabra, nuestra vida va a testificar. Y entonces esta muchachita era una muchacha servicial, era una muchacha congruente con lo que creía y lo que hacía. Amén. Porque muchas veces hablamos y la gente ya no nos cree. Como por ejemplo, es una persona con la que estaba estudiando, me dice, yo conozco una persona que en la iglesia, pues muy bonito, canta y todo, pero en su trabajo dice, aquí es otra cosa. Y entonces ya mantiene otro estilo de vida. Y dice, ya yo no puedo aceptar eso, dice, porque hay dualidad en su conducta. Entonces yo creo que en esta niña había congruencia. Uh-huh. En su fe, en sus obras serviciales. Por eso creyeron en ella. Claro. ¿Cómo se logra eso? Ok, pastor, ¿quién era superior? ¿Naamán o la niña? Naamán podía tener mucha riqueza y muchas posesiones, ¿no? Recursos. Pero la niña tenía el tesoro más grande. Amén. Que era el Evangelio. Tenía Cristo Jesús, tenía a su La Dios. perla de gran precio. Y eso lo hace... la niña fue superior a Naamán porque la niña le dijo y le dio la respuesta a sus preguntas, cuestionamientos y a su enfermedad. Ve y le digo lo que tenía que hacer. Vaya allá y ahí vas a ser sanado. ¿Cómo es que Dios nos hace? ¿Verdad? En las adversidades. Ahora, ¿por qué? Porque la niña asumió su responsabilidad. Yo le tengo que contar a esta gente que sufre y que padece las maravillas de mi Dios. Amén. Y yo creo que nosotros debemos ser igual. Y no importa quién, no importa la posición social de la persona. Esas personas necesitan de Cristo Jesús y hay que asumir nuestra responsabilidad. Hay que decir, Dios me puso aquí para esta tarea y la voy a cumplir con su ayuda, ¿no? También lo hizo Eliseo. Dice 2 de Reyes capítulo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle, ¿por qué has rasgado tu vestido?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta de Israel. Él asumió Cada quien asumiendo su responsabilidad. Naamán vino buscando un profeta. ¿Y quién es el profeta aquí? Pues yo soy, pues échamelo, mándamelo. Y yo voy a cumplir lo que me toca hacer. Cada quien haciendo su tarea, asumiendo su responsabilidad. Sí. Perdón. ¿Cuántas almas se ganarían? Claro, Si cada quien es el asume su asunto de ganar responsabilidad. almas, porque nosotros vemos aquí la importancia de saber en quién hemos creído. La niña se mantuvo firme porque sabía en quién había creído. Y por eso no se veía ella como miserable, para ser compadecida, sino ella se puso, como mencionó el pastor Abraham, en una posición de yo voy a dar ayuda, o sea, yo tengo la riqueza, el profeta lo puede sanar, y compartió, porque sabía que era rica, que tenía algo para compartir. En el caso de Eliseo también, sabía en quién había creído, que venga, porque se entere que hay profeta en Israel. En el caso del rey de Israel, no. Él cuando le llegaron las cartas, él pudo haber dicho, voy con el profeta, ¿no? Pero no, él dijo, bueno, ¿acaso soy yo Dios? Este está buscando ocasión para causarme problemas. Se llenó de temor. Claro. A tal punto que Eliseo se enteró. Entonces, la importancia de saber en quién hemos creído. Si cada miembro entendemos el poder de Dios, ¿cuántas almas se ganaría? Y asumimos nuestra responsabilidad. Asumiendo la responsabilidad. ¿Cuántas almas se ganaría? Bueno, pues vamos a hacer una segunda pausa, tercera pausa, y vamos a regresar a esta lección número 3, la misionaria verosímil, y esperamos que esté siendo de bendición esta lección para ti como lo es para nosotros. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 3, la misionaria verosímil, y creo que ha sido una lección muy hermosa. Ya hemos analizado las primeras dos partes y vamos con la tercera, que es misión cumplida. Misión cumplida. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. Pastor Muñoz, 2 Reyes capítulo 5, versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo, yo pensaba saldrá y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar de la lepra y ésta sanará. Sí. Tenía el plan hecho, ¿verdad? Sí. Naamán quería ser sanado a su manera, así ¿verdad? A veces nosotros queremos decirle a Dios cómo debe ayudarnos, cómo debe salvarnos. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de los seres humanos. Adán y Eva desde un principio dijeron, pues con hojas arreglamos el problema. Naamán tenía en este caso la solución también. Él, como leíste, él va a salir el problema. Yo pensaba que iba a salir, que se iba a parar frente a mí, que iba a invocar el nombre de Dios, que iba a poner la mano en donde tengo la lepra y que iba a sanar. O sea, él ya llevaba su bosquejo. Pero él tuvo que entender que las cosas no se hacen como... no. En asuntos de salvación las cosas no son como nosotros pensamos, sino es como Dios indica. Amén. Y ahí quisiera enfatizar un punto, pastor. Sí. Antes de recibir la salvación, antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, debemos reconocer que Él es el Rey de nuestra vida. No le vengo a dar órdenes a Dios cómo debe de hacer las cosas. Yo soy el súbdito, Él es el Rey. Amén. Y en este caso, Naamán iba con llevaba presentes, él como que iba a comprar la salvación. Iba bien preparado. Sí, llevaba todo listo para que pues salieran las cosas como él quería. Pero él seguía al control de todo. Y cuando de pronto, yo creo por esa razón, el profeta no salió. Porque de esa manera él le hubiera seguido al control. Pero en este caso el que está al control es Dios. Amén. Y Dios tenía que indicar la forma. Y él se fue chasqueado. Porque él dijo, bueno, realmente yo esperaba que las cosas se hicieran así. O sea, manteniendo el control. Pero sus siervos o soldados le dijeron, bueno, ya viniste hasta acá, ¿por qué? Y ahí vemos la virtud de Naamán, que finalmente dice, está bien. Pastor Muñoz, estaremos hablando tal vez a alguna persona en la cámara que le sigue este repaso, que de repente no se ha dejado guiar por Dios,
quiere ser sanado, quiere ser salvado, quiere ser prosperado a su manera, no a la manera de Dios. Es un buen mensaje Sí. para toda esa gente. Sí, yo creo que sí, quisiéramos decirle a nuestros amigos a veces hasta el momento de orar. Queremos, Señor, pon tu mano sobre mi cabeza y sáname. O sea, a veces hasta en la forma de orar. O hacemos planes de nuestro trabajo, planes de familiares, y queremos que se ejecuten de esa manera. Cuando nosotros deberíamos decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y vemos ahí a un Eliseo que sabía cuál era la voluntad de Dios, porque estaba en comunión con Él. Es posible conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios nos lo va a revelar en la medida que estamos en comunión con Él. Amén. O sea, no lo sabemos, pero Dios lo revela. Eliseo lo conocía. Ahora, Eliseo no es un hombre fuera de lo común. Sigue, así como Elías, siendo sujeto a pasiones como nosotros. Es decir, los está equiparando estos profetas a nuestra propia condición. Correcto. Esto no es un privilegio para unos escogidos, unos poquitos nada más. Es un privilegio para todos los hijos de Dios. Amén. Todo el que se dispone a hacer la voluntad de Dios. Pastor Abraham. Sí, pastor, en la primera lección dijimos que la misión es de Dios y la misión es salvar a la humanidad. Naamán viene a ser curado físicamente. Dios tiene planes más allá. abarcantes que la cura física. Naamán viene preparado para pagar su cura física. Dice que traía 10 talentos de plata, 340 kilogramos de plata. Y también traía oro, 70 kilogramos de oro. Y 10 mudas de vestido. Suficiente para pagar la cura de una enfermedad. Pero la enfermedad que va a ser curado no tiene precio. Es decir, es gratis, pero no está en oferta. ¿Okay? El orgullo de Naamán tenía que ser tirado al suelo. El orgullo de Naamán se tenía que acabar. Una niña lo manda. Es como medio golpecito a su orgullo. Le voy a hacer caso a una niña. Llega a la casa de un profeta que ni siquiera sale a recibirlo. Yo pensaba, pues no andes pensando, ¿no? Manda a su criado. Un criado mandándole a que se bañe en un horrible río. Y él se va enojado. Y sus criados le dicen, oye señor, ¿y por qué? ¿Por qué lo hace? Si queda un poquito de pizca de orgullo en su corazón, está bien, voy a obedecer. A mis siervos. Iba a sus siervos, a sus criados, obedeció a sus criados. Así que su orgullo muerta. Hasta que acabó en la pila bautismal. Yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo en cada alma. Amén. Cuando se cumple la misión. El orgullo de nosotros, de todo ser humano, tiene que ir y se acaba. Y en la pila bautismal, ahí se acabó. Y yo no sé si tuvo que ser zambullido 7 veces Naamán, ¿no? Quién sabe cuánto orgullo tenía. Yo digo, 7 veces. Pero salió limpio. Y no tan solo limpio y curado físicamente, sino transformado por el Espíritu Santo, creyendo en el Dios de Israel. Amén. Una transformación total. La misión se cumplió en él. Correcto. Y una misión, Pastor Abraham, Pastor Muñoz, que después la vemos reflejada también en la forma de actuar del mismo Naamán, ¿verdad? Ahora, después de ser bautizado, digamos, de esta manera, en ese Jordán, sale como una nueva criatura y también se convierte de alguna manera en un misionero, ¿verdad? Con un estilo de vida distinto. Sí, realmente el proceder de Naamán nos habla de su conversión, porque se compara un poquito a los 10 leprosos, que 9 de ellos, ¡ay, me sanaron, qué bueno! Se van, o sea, se concretaron en que recibió la sanidad, pero ¿dónde está la gratitud de aquel que dio la sanidad? En este caso, Naamán ya se había ido, le habían dado las indicaciones, no tenía por qué regresar. O sea, ya el siervo le había dicho, veas esto y ya está. Ya estaba sanado. Sí. Sin embargo, el hecho de ese espíritu de gratitud, un corazón salvado, se demuestra también con ese espíritu de gratitud. El hecho de confesar también, la confesión, o sea, es dar testimonio de quién es Dios.
Y eso es lo que se ve en la vida de un cristiano, lo que él mencionó. Ahora conozco, dice en el capítulo 5, versículo 15, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén. Y luego el versículo 18, donde le dice, de aquí en adelante, yo aunque tenga que entrar al templo del Dios de Rimón con el rey, pues le explica, si acaso llego a hacer esto, que Dios me perdone, porque yo sé que eso no es correcto. O sea, el único que es Dios verdadero y el único que me debo postrar es a Jehová. Amén. O sea, él lo tenía bien convencido, bien claro. Entonces, vemos que eso demuestra una nueva criatura. Y también podríamos mencionar un poquito de no ser tan estrictos con los que se acaban de bautizar, entender que es un proceso. Correcto. Cuando Lázaro salió con vendas todavía. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas. Aquí, en este caso, Naamán, pues todavía tenía algunos detalles. Y debemos entender que es un proceso. Es un proceso. Algunos de nosotros hicimos algunas cosas también de recién bautizados, que obviamente ahorita ni las queremos mencionar, porque es un proceso. Claro, y debemos claro. entender, no ser tan tajantes de que ya te bautizaste y ahorita ya eres... Al otro día lo quiero perfecto, ¿verdad? Entonces, entender que es un proceso, seguir instruyendo a las personas, quitar las vendas que todavía les atan para que puedan avanzar y caminar como lo hizo Naamán. Claro que sí. Y me parece que una parte aquí muy importante que acabaste de mencionar, Pastor Muñoz, dice que él, pues de alguna manera, se convirtió también en un misionero, Pastor. Sí, pastor. Yo quisiera enfatizar que Naamán fue bautizado y fue recibido por profesión de fe, ¿no? Él hizo profesión de fe. No hay otro Dios en toda la tierra más que solamente aquí en Israel. Amén. Y él hizo planes para seguir adorando a ese Dios. Dice el versículo 17 de Segunda de Reyes 5. Entonces Naamán dijo, si no quieres recibir nada, porque le ofrecía regalos, si no quieres, te ruego que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrendas a otro Dios, sino al Señor. Ese es mi Dios, tu Dios es mi Dios, ¿sí? El Dios de la niña es mi Dios, y yo lo voy a seguir adorando desde ahora y para siempre. Entonces yo me imagino, era un idólatra, ¿verdad? Él adoraba a otros dioses, de quién sabe de qué manera. Se llevó un poco de tierra. Yo me imagino que iba a ser un cuadrito ahí, donde podía arrodillarse él, su esposa, porque al fin y al cabo era general y mandaba. Entonces su esposa y la niña allá. Adorando al mismo Dios. Ya iban a ser tres adorando al mismo Dios en tierra ajena. Y testificando de ese Dios. Así que Naamán se convirtió también en un misionero. Qué maravilla. Eso es maravilloso. Qué maravilla. Pues hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección. Ha sido una lección, me parece a mí, maravillosa, desafiante para cada uno de nosotros. Dice la sierva de Dios que nosotros hemos sido llamados a ser misioneros, todos nosotros. Y si tenemos un corazón agradecido, debemos demostrarlo con una vida de servicio y una vida de testificación. Vamos a despedirnos como lo hacemos acostumbradamente, con unas palabras finales de todos los que componemos este panel. Vamos a comenzar con nuestro invitado especial, el Pastor Muñoz. Bueno, realmente yo creo que esa lección fue planeada para despertar el espíritu misionero en nosotros. Y es un desafío para nosotros en este tiempo para convertirnos en misioneros inverosímiles también. Correcto. No solamente predicar y testificar cuando todo va bien. Yo creo que también se puede predicar cuando hay adversidad, cuando hay rechazo. Es una oportunidad que ahora nos declara la lección para poder compartir nuestra fe, para poder guiar almas a los pies de Cristo Jesús. Así que vamos a ser esos misioneros inverosímiles que puedan llevar almas a los pies de Cristo, aún en medio de la adversidad y de la crisis. Amén. Muchas gracias. Y gracias por haber estado con nosotros, Pastor Muñoz. Un gusto. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que algo que debe de quedar claro en nosotros es que debemos asumir nuestra responsabilidad. La niña asumió su responsabilidad, Eliseo asumió su responsabilidad. Cuando cada uno asume su responsabilidad, se cumple la misión. No nos escondamos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad, hay que asumirla en el nombre de Cristo. Amén. Y si por alguna razón tú eres una persona que necesita salvación, no quieras hacerlo a tu manera. Déjalo que el Señor lo realice a su manera. La manera de Dios es la mejor. Y cuando lo permitas, el Señor te convertirá en un misionero inverosímil para su honra y su gloria.
Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática Misioneros y esperamos que esta haya sido de bendición para tu vida. Un abrazo para todos y ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.